días a todos, buenos días a los que están aquí presentes y buenos días también a los que están en sus casas, a los que están mirándonos por medio de las redes. Muchas gracias por estar cada domingo aquí con nosotros, por acompañarnos en este caminar y por ayudarnos a difundir la palabra de Dios. Sabemos que muchos de ustedes comparten los videos, nos comentan, otras personas toca sus vidas la palabra del Señor, y ese es el trabajo que nosotros tenemos para con Dios. Eso es nuestro propósito y es por la razón que estamos aquí. Por eso sabemos que cuando estamos reunidos como hoy, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, desciende a este lugar, porque su palabra dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí en medio está Él. Y si Él lo dice, podemos estar seguros de que así es. Por eso acabamos de declarar en alabanza que nuestra seguridad está en su amor, porque eso es lo que a nosotros nos sostiene. Es lo que a nosotros nos da seguridad de que lo que Él promete lo ha de cumplir. Amén. Muy bien, acompáñenme a hacer una oración breve para entregar el servicio al Señor. Señor, te damos gracias este día porque tú nos permites estar nuevamente reunidos en tu nombre, Señor, buscando de ti, sabiendo, Señor, que todo cuanto hacemos, lo hacemos para ti, Señor. No queremos nosotros ser protagonistas de nada, Señor. Queremos que tu nombre sea levantado en este lugar, que tu nombre sea pronunciado y que tu nombre sea reconocido como el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Señor. Tu nombre, Jesucristo, nuestro personal Salvador. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces lo vivimos de manera cotidiana. El tema se llama la garantía del fabricante. Suena raro, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que todos nosotros en algún momento hemos comprado algún artículo, hemos adquirido algún bien y nos es muy familiar la palabra garantía. Porque, ¿qué significa una garantía? Una garantía es algo que a ti te asegura que aquello que adquiriste va a funcionar de una manera correcta durante un tiempo determinado como mínimo, pero además que tú tienes la seguridad de que esa cosa, hablando de algún bien, va a hacer el trabajo para lo cual fue diseñado. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, garantía dice que es cosa que asegura o protege contra un riesgo o necesidad. Seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Si tú te fijas, la propia lengua española, nuestro idioma, nos deja muy claro que una garantía es algo que te da seguridad. Es algo que te asegura y que tú tienes la certeza sobre algo que estás viviendo o algo que estás usando. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, nosotros en el ámbito espiritual podemos decir que la garantía espiritual que tenemos es precisamente esa fe que hemos depositado en nuestro Dios. En este caso, el fabricante. ¿El fabricante de qué? De todo lo que tú ves en el universo, de lo que no ves y especialmente fabricante tuyo y mío. Él nos creó, Él nos hizo y Él nos da una garantía. Esto es interesante, les voy a platicar por qué. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la leemos, podemos ver que en este libro hay muchas cosas que el Señor nos dice y nos da la seguridad de que van a suceder. Pero para que sucedan es necesario, como en cualquier garantía, que hagamos las cosas como dice el manual.
¿Cuál es el manual? Bueno, en este caso, el manual que nosotros tenemos se llama Biblia. Y si nosotros hacemos las cosas conforme al manual y como está escrito allí, vamos a tener la seguridad que las promesas y lo que nosotros esperamos se va a cumplir tal y como está escrito. Nosotros hemos aprendido en el mundo a confiar en las garantías de un proveedor o un fabricante. Y basta con que nos entreguen una hojita donde diga que nos va a durar aquella cosa 6 meses, un año, no sé. Las garantías que tienen específico eso que estamos adquiriendo. Y hemos podido aprender a confiar en una palabra o en un papel que está escrito por hombres y que viene de una empresa de cuyo dueño quizás ni tenemos idea de quién sea, de que no sabemos que si él escribió esa garantía, pero aún así nosotros confiamos en aquello. Pero cuando se trata de lo espiritual, muchas veces tenemos duda acerca de lo que la palabra nos está garantizando y diciendo que va a suceder. A veces es más fácil para nosotros como personas creerle a una garantía que ofrece el mundo que a la propia garantía que ofrece el Señor. Y fíjense bien, vamos a leer Jeremías 17, 5. Y vamos a leer del 5 al 8. Jeremías 17 del 5 al 8. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. En lo que ustedes buscan, les recuerdo a las personas que nos están viendo en línea que hoy vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. De manera que tienes tiempo para preparar tu jugo de uva, tu pan, para compartir con nosotros en unos momentos más. ¿Ya está? Muy bien. Dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La palabra nos deja explicado claramente qué sucede al creyente cuando pone su confianza en el hombre. Dice la palabra, y es una palabra fuerte, que dice: maldito sea el varón que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque los hombres somos inciertos, somos cambiantes. Los hombres nos movemos conforme se mueven las situaciones en el mundo, conforme los tiempos, conforme las emociones, la situación personal, y muchas veces cambiamos nuestra manera de pensar o incluso llegamos a cambiar o a modificar una promesa o una certeza que habíamos hecho. Por eso dice aquí que el hombre que confía en el hombre nunca va a ver las cosas buenas. Le van a suceder cosas malas. ¿Por qué? Porque está poniendo su confianza en la persona equivocada. Sin embargo, dice aquí que el hombre que confía en Dios, el hombre que confía en el Señor, ese será bendito. Ese será bienaventurado. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que tenemos un Dios que es fiel, que nunca cambia sus promesas ni su palabra, que no depende de los tiempos ni de las situaciones. La palabra de Dios es inmutable. Lo que Él ha dicho y ha prometido, eso se cumple y eso se hace. De manera que dice aquí que cuando esto sucede, el hombre que confía en Dios será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Dice también que en el Salmo 1 dice que
que su hoja no se secará y que todo lo que haga va a prosperar, que es básicamente lo que dice aquí en Jeremías, que va a echar raíces, que no verá la sequedad y que todo el tiempo va a estar produciendo aún cuando la situación no sea la más adecuada. Entonces, ¿en quién deberíamos nosotros de poner nuestra confianza? En el Señor definitivamente, porque es lo más seguro. Su palabra está escrita desde el principio de los tiempos y está puesta de tal manera que han pasado miles y miles de años y la palabra sigue siendo vigente, las promesas siguen siendo vigentes. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios hace un pacto y Él jamás lo rompe. El pacto que Él hace es un pacto eterno, porque así es. Entre los hombres, entre el pueblo judío, perdón, hay una palabra que es arbut. Y arbut significa garantía. ¿Qué es la garantía? Bueno, el arbut se refiere a que cuando yo me comprometo a procurar el bien de los demás, en ese momento yo estoy garantizando mi propio bien. Dicen los rabinos que el Señor no entregó la Torá al pueblo judío, sino hasta que lo hubo sacado de Egipto y lo hubo enseñado a ser un pueblo unido, un pueblo compacto. Es decir, hasta que entendieron lo que era el arbut, hasta que cada uno de ellos se preocupó y entendió que tenía que preocuparse por el bien de los demás. Y de esa manera asegurar su propio beneficio. Porque cuando yo me preocupo porque los demás estén bien, yo me empiezo a hacer de un grupo o de un número de personas que puede ser muy grande, que todas se van a preocupar por mí. Y en ese momento se cumple la garantía y se cumple el arbut. Es decir, se establece un pacto donde todos estamos para todos. En el mundo es difícil esto, porque el mundo nos enseña a ser de cierta manera individualistas y a procurar mi propio bien y los demás pues que hagan como quieran y como puedan. Como dicen coloquialmente, que se rasquen con sus propias uñas, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a nosotros a precisamente retrasar y frenar el beneficio y el bienestar que todos deberíamos tener como hijos de Dios. Cuando cada quien se preocupa únicamente por lo suyo y no le importa qué le sucede a los demás. En ese momento nosotros estamos de alguna manera frenando la bendición del Señor, porque el Señor lo que quiere es que nosotros estemos unidos, que nosotros nos preocupemos unos por otros. ¿Recuerdan que Jesús dijo que el primer mandamiento más importante, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y el segundo, ¿cuál era? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo necesito yo preocuparme por él. Me tengo que amar yo para poder dar ese amor. Pero cuando yo doy ese amor viene recíproco hacia mí y entonces tanto mi prójimo como yo podemos estar bien. No sé si ustedes saben, pero en la ley de la Torá dice que en el pueblo judío no puede haber ni debe haber personas que mendiguen ni que sean pobres. No se vale. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo próspero, todos. Por eso es que el arbut funciona de esa manera. Entre el pueblo judío, si una persona está en mala situación económica, ¿qué crees? Los demás se unen para que esa persona pueda salir adelante. Le ayudan a poner negocio, le dan dinero, no se lo prestan, le dan dinero para que ponga su negocio y para que esa persona prospere y pueda de esa manera ayudar a otras personas.
Pero le repito, en el mundo estamos acostumbrados a ser egoístas y a pensar, esto que tengo lo hice yo, es mío, y hay quien dice incluso, primero yo, después yo, y enseguida yo. Se vuelve una manera de pensar muy individualista, y esto en el reino de los cielos no funciona de esta manera. Porque si Dios nos ha establecido desde un principio pactos y los ha respetado y los ha respaldado y los ha cumplido, Él nos está enseñando que así deberíamos ser nosotros. A lo largo de la palabra tú puedes encontrar muchos pactos que hizo Dios con los hombres. Por mencionar algunos, el pacto que hizo con Noé, cuando después del diluvio le presentó el arco iris y le dijo, esta es la señal de mi pacto, el arco iris. ¿Cuál era el pacto? Que nunca más iba a volver el Señor a destruir a los hombres. ¿Sí? Ese fue una señal del pacto. Con Abraham estableció un pacto de que su descendencia iba a ser grande y de que él iba a ser bendición para todas las naciones. Estableció el pacto y lo cumplió. Más adelante, todos sabemos que en la persona de Jesús, el Señor, el Dios Todopoderoso, estableció un pacto nuevo en la sangre y por la sangre de Jesús. Y ese pacto era un pacto renovado, era un pacto que nos garantizaba que si nosotros seguimos el instructivo y seguimos las enseñanzas de Jesús, el resultado va a ser que nosotros estemos una eternidad en su presencia, que podamos disfrutar una eternidad en Él. Y para esto el Señor estableció un pacto, no únicamente de letra, no únicamente de palabras, sino de hechos. Y tan efectivo y tan real fue ese pacto que envió a su Hijo a este mundo para que Él nos mostrara la manera en que ese pacto se iba a llevar a cabo. Y al final lo selló con su sangre. Porque en la ley está escrito que los pactos se sellan con sangre para que se cumplan. Para que haya un pacto y para que haya una condición que cierre y garantice, tiene que haber, dice la palabra, derramamiento de sangre. Y sabemos nosotros que Jesús derramó su sangre para sellar con ella ese pacto. Vamos enseguida, les voy a pedir que repartan los elementos, por favor. Vamos a celebrar la Santa Cena, ¿por qué? Porque si estamos hablando de un pacto y de una garantía, la Santa Cena constituye esa conmemoración que nosotros hacemos del pacto eterno que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo. Vamos a repartir los elementos. Tú que estás en tu casa, ya debes tener allí tu jugo de uva y tu pan o tu galleta para compartir con nosotros. ¿Ya están listos? Muy bien. Dice en la primera carta a los Corintios 11, versículo 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Puedes comerlo? Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Pueden beberla?
Cuando nosotros hacemos esto, estamos conmemorando precisamente el pacto que Dios establece por medio de Jesucristo en nuestras vidas. Les había comentado que para que un pacto sea efectivo debe haber derramamiento de sangre. Y la única sangre que podía sellar de manera definitiva por una vez y para siempre era la sangre de Jesucristo. Porque Jesucristo fue el Cordero perfecto. Y gracias a esa sangre, gracias a ese sacrificio, es que tú y yo podemos tener acceso garantizado a la salvación. Siempre y cuando nosotros hagamos lo que está escrito que debemos hacer. Porque las garantías así funcionan. Si tú compras cualquier cosa, un auto, y le das un uso inadecuado, la garantía se pierde. No es que el fabricante la elimine, eres tú quien la anula. Y el Señor, hablando en una ocasión con los fariseos, les dijo: ustedes invalidan el mandamiento con sus tradiciones. Nosotros somos los que en un momento dado invalidamos ese pacto que el Señor está haciendo con nosotros. El Señor jamás cambia de opinión. El Señor, dice la palabra, que no es hombre para cambiar de opinión, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero nosotros muchas veces hacemos las cosas de tal manera que ese pacto no surta efecto en nosotros. Pero tenemos un Dios tan hermoso, tan precioso, tan maravilloso y que nos ama de tal manera que una y otra vez nos vuelve a perdonar para que podamos ser partícipes de ese pacto. Ese pacto en la sangre de Jesús. Ese pacto que solamente Él podía haber hecho, realizado, cumplido y garantizado. Y fíjense, hay una cosa muy interesante en el hebreo original, porque todos sabemos que la palabra está escrita en hebreo y que en el hebreo las palabras tienen un significado muy especial y tienen en sí misma una profundidad tremenda. Yo les hablé de la palabra arbut, que significa garantía, y el arbut es un acuerdo que se hace entre hombres. ¿Sí? Entre hombres, ¿por qué? Porque entre hombres se cumple y entre hombres se respalda. Sin embargo, la palabra arbut, les voy a enseñar ahorita cómo se escribe. Ustedes pueden ver aquí que se escribe así, arbut. Aquí dice arbut, y eso significa pacto. Pero en la parte de abajo tenemos una palabra que es erabón y que son exactamente las mismas letras. Lo único que cambia es la letra final. Erabón significa arras y las arras significa juramento o garantía. Este es el pacto que se establece entre hombres, arbut. Y este es el pacto que se establece con Dios, erabón. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo, nada más cambia la última letra. Pero esa última letra nos permite a nosotros tener la seguridad de que Dios va a cumplir el pacto que está haciendo con nosotros. Porque dice en la segunda carta a los Corintios 1:22, vamos a ir allí por favor. Segunda carta a los Corintios 1, versículo 22. ¿Ya? Vamos a leer desde el 21, dice: y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras del Espíritu, si se fijan, Espíritu está escrito con mayúsculas,
Eso quiere decir que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo las arras de su Espíritu Santo. La garantía de su Espíritu Santo está en nuestros corazones y es lo que nos permite a nosotros estar seguros, tener la confianza absoluta en que Dios va a cumplir lo que prometió en nosotros. Y dice también que nos ha sellado y nos ha ungido en Cristo Jesús. Porque esa unción y ese sello es el que nos marca a nosotros como hijos de Dios, como escogidos, como apartados para Él. Esta seguridad que nos da el Señor viene respaldada y viene confirmada en lo que acabamos de hacer, en la sangre de Cristo, en la cena con el Señor. Cuando el Señor estaba con sus 12 discípulos celebrando la última cena, estaba sellando el nuevo pacto con toda la humanidad. Y entre esos 12, acuérdense que había un traidor. Aún con él está sellado ese pacto. Porque el Señor sabe que nosotros no somos perfectos, que nos equivocamos, sabe que muchas veces caemos y volvemos a caer una y otra vez. Pero el Señor nos está diciendo, cada vez que tú conmemores esta cena, vas a estar anunciando mi muerte, pero vas a estar también proclamando y anunciando mi regreso, mi resurrección. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, va a venir por todos los que estamos sellados con el Espíritu Santo. Por todos los que tenemos en nuestro corazón las arras del Espíritu Santo, que son esa garantía que Dios nos da. Porque las arras, aunque se usan en las bodas como una especie de un ritual, realmente las arras representan en una boda la garantía de que ese matrimonio va a funcionar. No solamente significa la garantía económica. Las arras es lo que yo te estoy dando en garantía, en prenda, para que tú estés seguro de que ese pacto que estamos estableciendo va a perdurar y se va a mantener a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar del tiempo, a pesar de los años, a pesar de cualquier cosa, ese pacto se va a mantener. Eso es lo que significan las arras. No nada más es parte de la ceremonia de una boda. Tiene un significado profundo porque esas arras que nosotros entregamos representan las arras que Dios nos está dando en garantía de que su pacto se va a cumplir. Y las garantías que Dios nos da las podemos encontrar a lo largo de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque el Señor nunca ha cambiado ese pacto con nosotros, nunca ha cambiado esa promesa. El anhelo de su corazón es que todos estemos junto a Él al final. Y Él nos está dando precisamente las herramientas para que nosotros podamos salir adelante. Podemos encontrar muchos versículos. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías 41:10. Y en Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto que estamos leyendo aquí es un pacto que está haciendo Dios con nosotros. Es una garantía que nos está dando. ¿Por qué? Porque Él dice que siempre va a estar con nosotros ayudándonos. Siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Y la diestra de su justicia se llama Jesucristo. Jesucristo es el brazo de Dios. Es el brazo ejecutor de Dios. Pero siendo el brazo ejecutor, no ejecuta para destrucción. Ejecuta para salvación. La ejecución de Jesucristo es en el amor. Y nada nos puede garantizar mejor el cumplimiento de un pacto que el amor. Porque los pactos que se hacen con los hombres, a veces legales, una firma,
una ley, un abogado los puede hacer cumplir. Pero el pacto que se establece con Dios se cumple en Jesucristo. Y se cumple en el amor, porque tú y yo sabemos, la mayoría de nosotros tenemos hijos, sabemos que el pacto que se hace con un hijo, cuando tú lo traes al mundo, es un pacto que no lo va a destruir nada. Que no importa qué suceda, ese amor es tan grande que tú siempre vas a estar respaldando a tus hijos, en cualquier situación. Y yo no quiero saber qué padre no lo hace, porque por mucho que a veces nuestros hijos nos den malas experiencias, siempre vamos a estar nosotros para ellos, respaldándolos, apoyándolos. Y nunca, jamás los vamos a dejar de amar. Eso sucede con nosotros. Imagínate lo que sucede con el Señor. Dice también en el Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada. Si yo estoy con mi confianza puesta en el Señor, nada que haga el hombre, nada que suceda va a poder cambiar la situación, ni va a poder hacer que Dios me ame menos o me deje de amar en un momento dado. Eso jamás va a suceder, porque el amor de Dios es como Él, infinito, y es perfecto. Si tú te das cuenta, vas a poder entender que cuando nosotros hablamos de una garantía, y si hablamos de la garantía del fabricante, si yo puedo entender que Dios es mi hacedor, como dice la palabra, que Él me hizo desde el vientre de mi madre, puso mis huesos y puso cada cosa en mí sin que faltara nada. Si Él me conoce perfectamente, si Él me diseñó y Él me hizo, yo puedo confiar totalmente en que la garantía, la palabra que Él me ha dado como garantía, se va a cumplir. Porque cuando Dios hace un pacto, Él sabe que es un pacto desigual. El pacto que se hace entre hombres, lo que hablamos al principio, el arbut, es entre hombres y a veces falla, a veces alguien abandona ese pacto. Pero cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, o mejor dicho, cuando Él hace un pacto con nosotros, porque Él es el mayor, Él es el que nos da la oportunidad de pactar con Él, Él sabe que podemos fallar, Él sabe que podemos equivocarnos, Él sabe que en ocasiones nos vamos a sentir tentados a abandonar ese pacto, porque a veces nos puede parecer una carga difícil, a veces nos puede parecer que es mucho lo que tenemos que dar, pero Él sabe también que Él necesita estarnos dando esas fuerzas, dándonos ese ánimo, dándonos esa voluntad y esa decisión de obedecerle. Porque lo único que yo puedo aportar al pacto con Dios es obediencia. Yo no puedo aportar otra cosa. Yo no puedo pactar diciendo, Señor, si tú me das, yo te voy a dar esto. Yo tengo para dar únicamente obediencia. Y cuando yo obedezco, yo me mantengo dentro de ese pacto. ¿Se ha roto el pacto con Dios para la humanidad? No. La gente, el mundo, es quien se ha apartado de ese pacto. Pero hemos estado hablando de esto ya las últimas semanas. Todos sabemos que los últimos días están comenzando a correr. ¿Cuándo va a suceder el final? No lo sabemos. Pero la venida del Señor está cada día más y más cerca. Yo no sé si tú y yo lo vamos a poder presenciar estando vivos. Pero lo que sí sé es que si Él prometió volver, Él va a volver. Y va a volver porque ese es su pacto. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y también aclaró que en el mundo tendríamos aflicciones. Pero dijo, confíen, confíen, porque yo he vencido al mundo. Y si Él pudo vencer todo esto y Él pactó con nosotros que vendría por su iglesia, y en esa iglesia estamos incluidos tú y yo, podemos estar seguros de que así será. Y de que cuando vengan, tanto los que partieron hace mucho tiempo como los que estemos vivos, vamos a ser reunidos en su iglesia para presenciar las bodas del Cordero, para poder comprobar que Él cumplió su palabra. Y cuando eso suceda, mi hermano, yo quisiera que tú estuvieras también allí. Yo quisiera que tú no te quedaras fuera. Por eso te pido en este momento que si nunca lo has hecho, que si nunca alguien te ha indicado cómo poder entrar en esa lista de los que estaremos en las bodas del Cordero, yo te voy a decir hoy qué es lo que tienes que hacer. Si tú nunca has aceptado al Señor en tu corazón de manera consciente, hoy te invito a que lo hagas. Si estás en tu casa, ponte de pie. Si nunca has hecho esta oración, hazla junto conmigo. Yo te invito a que lo hagas. Cierra tus ojos y repite con voz audible. Igual los que estamos aquí presentes, aunque ya lo hayas hecho alguna vez, vamos a confirmar ese pacto con el Señor. Vamos a recibirlo en nuestro corazón. Repitan conmigo, Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente y personal Salvador. Gracias por entrar a mi vida, gracias por perdonar mis faltas, gracias por permitirme recibirte en mi corazón y por inscribirme en el libro de la vida. Yo sé que desde este momento mi nombre está grabado ahí y cuando llegue el día final, tú vas a nombrarme, Señor, para que yo corra a tus brazos, corra a tu presencia a recibir todo tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la oportunidad de una nueva vida en ti. Amén y amén. Esto que acabas de hacer es permitir que Jesucristo entre en tu corazón. Y cuando Él entre en tu corazón, tú quedas sellado para la eternidad. Tú has recibido en este momento ese sello y las arras de la promesa del Espíritu Santo están en ti. No las dejes estar allí sin tener fruto. Busca, si no estás cerca de este lugar, busca una iglesia dentro de tu casa, dentro de tu zona, donde se comparta la palabra de Dios, donde puedas aprender cada día cómo buscar correctamente al Señor. Busca en su palabra, aprende acerca del Señor, para que tú sepas en quién estás poniendo tu confianza, para que tú tengas la seguridad de que, como dice la palabra, estás creyendo en el único y verdadero Salvador. Dice la palabra en Hechos 4:12 que no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino únicamente el nombre de Jesucristo. Si tú has creído en Jesucristo, si tú lo has aceptado en tu corazón, tú estás en este momento firmando y aceptando el pacto que Dios quiere establecer contigo desde hoy hasta la eternidad. ¿Y sabes qué es lo más fabuloso de esto? Que este pacto no es solamente para ti. Este pacto se extiende hasta tus generaciones. La salvación ciertamente es personal. Cada uno debe personal e individualmente aceptar al Señor Jesucristo para poder entrar en este pacto. Pero la palabra dice, cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos.
¿Qué significa? Que tú puedes tener la seguridad de que si tú aceptas al Señor el día de hoy, tus hijos, tus nietos y todas tus generaciones van a tener esa misma oportunidad. Dios va a poner en sus corazones el querer y el hacer, para que cuando nos toque estar reunidos en la eternidad, podamos decir, ven, acá estoy, acá estoy. Ven a disfrutar junto conmigo la presencia del Señor. Y eso, mi hermano, no va a tener fin jamás, porque es una eternidad al lado de nuestro Creador. Dice la palabra, con esto termino, en Juan 3:16, no quisiera decir que todos la conocemos, pero estoy seguro que hay gente que no conoce lo que dice la palabra en Juan 3:16. Pero dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un pacto. Dios envió a su Hijo a sellar el pacto. Y si tú estás dentro de ese pacto, no te vas a perder, no te vas a extraviar. En su momento estarás y estaremos en la presencia del Señor. Amén y amén.